Mi hijo y su esposa encerraron a mi esposo y a mí en el sótano de nuestra propia casa, gritando, «Esto es nuestro ahora». Sentados en la humedad, escuché a mi esposo susurrar, «Silencio. Ellos no saben lo que hay detrás de esa pared». Cuando se fueron, mi esposo movió un ladrillo suelto y me mostró un secreto que había guardado durante 39 años. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Antes de comenzar mi historia, me alegraría mucho si se suscribieran al canal y dejaran un comentario escribiendo desde qué estado o país están escuchando. Siempre me conmueve el corazón ver cuán lejos viajan nuestras historias. Disfruten de la escucha. Esta casa sabe respirar. Conozco el ritmo de su aliento tan bien como el mío propio. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol de Georgia atraviesan los viejos árboles de pacana en el jardín, toma una inhalación profunda y silenciosa y el polvo baila en columnas de luz dorada. Por la tarde, exhala, se enfría, y las viejas vigas crujen como si suspiraran, acomodándose para la noche. He vivido aquí durante 40 años. He crecido en estas paredes, o quizás ellas han crecido en mí. Mi suegro, el padre de Cornelius, un hombre con una mirada firme y un alma amplia, construyó esta casa. La construyó no como una casa de vacaciones, sino como un legado, un lugar donde sus nietos y bisnietos reirían, un lugar de fortaleza. Esta mañana, estaba haciendo sopa como de costumbre. Un simple caldo de pollo con bolas de masa, como me enseñó mi abuela. Cornelius casi no come nada últimamente, pero el aroma del caldo de pollo es tan familiar, tan hogareño que a veces despierta un destello de interés en él. Estaba cortando zanahorias en cubitos pequeños, casi como joyas, y recordando cómo le enseñé a Travante, nuestro hijo, a hacer esto. Era pequeño, parado en un taburete a mi lado, sus dedos regordetes agarrando un cuchillo de seguridad. «Mamá, soy un chef», gritaba, y ambos nos reíamos. Esa risa todavía vive en la veta de la mesa de la cocina. «Esa sopa insípida otra vez, señorita Idella». La voz de Kesia, la esposa de Travante, irrumpió en mis recuerdos como una corriente de aire en una habitación cálida. Hablamos de esto ayer. Internet tiene 1.000.000 de recetas. Crema de brócoli, gazpacho. ¿No puedes dominar algo nuevo? Es para Travante. Él necesita una nutrición adecuada. Ella estaba parada apoyada en el marco de la puerta con su bata de seda acrílica, los brazos cruzados sobre su pecho. Nunca me llamó mamá, solo señorita Idella, con una cortesía fría que era peor que la grosería directa. No me di la vuelta. Solo seguí removiendo el caldo. Tu esposo ama esta sopa, respondí en voz baja. Y su padre la ama. El padre ya no entiende nada, interrumpió ella. Pero Travante merece algo mejor. Han estado viviendo con nosotros durante 3 años, desde que Cornelius tuvo su primer derrame cerebral. Al principio, parecía correcto. La familia debe estar junta, especialmente en tiempos difíciles. Les di todo el segundo piso, la suite principal con el balcón que da al jardín. Cornelius y yo nos mudamos abajo, a su antiguo estudio, para que él no tuviera que subir escaleras. Poco a poco, sus cosas, sus hábitos, sus olores, el perfume penetrante de Kesia, la colonia ácida de Travante, comenzaron a desplazar el aire de esta casa. La semana pasada, ella movió el sillón del abuelo sin preguntar, aquel con los apoyabrazos desgastados donde mi suegro solía leer el Savannah Tribune. Lo empujó al rincón más oscuro y colocó en su lugar un aparato blanco sin alma de metal y cuero. No encaja con el interior moderno, me dijo por encima del hombro. No dije nada entonces. Solo bajé de noche cuando todos dormían y acaricié el viejo cuero agrietado del sillón, como quien acaricia a un perro viejo y fiel. Recuerdo como Travante solía dormirse en él, en los brazos de su abuelo. Como yo misma me senté en él estando embarazada, leyendo libros de historia, soñando con regresar a mi trabajo en los archivos cuando mi hijo creciera un poco, pero él siguió creciendo. Y luego llegó Cornelius con su carrera, exigiendo atención constante, y mi sueño juntó polvo en silencio, como viejos tomos en el ático. Cornelius yacía en el estudio, mirando al techo. Su cuerpo se había debilitado, pero su mente a veces se encendía con su antigua claridad, como una brasa en un fuego que se apaga. Me acerqué, me senté a su lado y tomé su mano. Su piel estaba seca y fina, como pergamino. «¿Cómo estás, mi amor?», susurré. Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos se enfocaron en mí. «Hacen ruido», exhaló. Sí, siempre fueron ruidosos. Sus voces, sus discusiones sobre dinero, sus risas estridentes. Todo eso era ajeno a la vida tranquila y arraigada de nuestro hogar. Travante bajó a almorzar. No saludó, se sentó a la mesa e inmediatamente clavó la vista en su teléfono. Puse un tazón de sopa frente a él. Lo apartó. «Mamá, necesitamos hablar». «¿En serio?». Kesia se materializó instantáneamente a su lado, sentándose frente a él, cruzando las manos sobre la mesa.
En sus ojos había ese brillo depredador que había aprendido a reconocer. Significaba que estaban tramando algo. Hemos estado pensando con la herencia y todas estas complicaciones. Burocracia, comenzó Travante, sin apartar los ojos de la pantalla. El padre está en tal estado. Para evitar problemas más tarde, deberían firmar la casa a mi nombre ahora, una donación. Es solo una formalidad para simplificar todo. Mi pecho se heló, no por las palabras en sí, sino por la naturalidad con la que fueron pronunciadas, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. No, dije, mi voz no tembló. Esta casa le pertenece a tu padre y a mí. Mientras estemos vivos, todo sigue como está. Entonces, ¿no quieren simplificar las cosas? Kesia se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que tu único hijo ande luego dando vueltas por las oficinas del gobierno, reuniendo certificados cuando? Bueno, tú entiendes. Lo entiendo todo, respondí, mirándola directamente a los ojos. Y es precisamente por eso que la respuesta es no. Travante finalmente levantó la cabeza. No había amor filial en su mirada. Solo una irritación fría y enojada, como si yo no fuera su madre, sino un obstáculo molesto en su camino. No entiendo cuál es el problema. Vivimos aquí. Cuidamos al padre. Vivéis en mi casa, lo Carregui. Yo cuido al padre. En ese momento, Cornelius apareció en la entrada de la sala. Estaba parado apoyado en el marco, respirando con dificultad. Debió haber escuchado todo. Su mirada era sorprendentemente clara. No me miró a mí, sino a Travante. Tú. Su voz era débil, pero cada palabra resonó en el silencio que siguió. Eres una desgracia para nuestro apellido. Una desgracia. Esa palabra golpeó a Travante como el chasquido de un látigo. Vai su rostro contraers. No era solo ira. Era la rabia de un hombre tocado en su punto más doloroso, su vanidad, su derecho a llevar el apellido Dubois, del que estaba tan orgulloso. Toda su vida se construyó sobre ese nombre. ¿Qué? Gritó, levantándose tan rápido que la silla cayó con estruendo. Una desgracia. ¿Estás fuera de ti? Yo soy el único que continúa este apellido. Esta casa es mía por derecho. Siempre debería haber sido mía. Dio un paso hacia su padre. Salté, parándome entre ellos. Travant, basta. No. Basta. Estoy cansado de esto. Sus ojos estaban salvajes. Esto es nuestro ahora. Me agarró del hombro, no con dolor, sino con autoridad, y me apartó a un lado. Luego agarró a su padre por el brazo. Cornelius estaba tan débil como un muñeco de trapo. Travante nos arrastró por el pasillo hasta la pesada puerta de roble que conducía al sótano. Travante, ¿qué estás haciendo?, grité, resistiéndome. Tendrán tiempo para pensar en su comportamiento, gruñó. Abrió la puerta de golpe y el olor a humedad y tierra fría nos golpeó en la cara. Nos empujó con rudeza adentro, sobre el primer escalón de la empinada escalera. Apenas me sostuve de Cornelius para evitar que rodáramos hacia abajo. La puerta se cerró de golpe, sumergiéndonos en la oscuridad. El pesado cerrojo se cerró desde afuera. Nos quedamos en completo silencio. Solo mi respiración entrecortada y la débil, rasposa respiración de mi esposo a mi lado. Me hundí en el frío escalón de piedra, aferrando a Cornelius contra mí. Las lágrimas no venían. Todo se había entumecido. Años de servicio, años de amor. Toda mi vida entregada a este niño, esta casa, esta familia. Todo terminó aquí, en este sótano oscuro y húmedo. Estaba rota, hecha añicos. Y en este silencio ensordecedor, en esta oscuridad absoluta de la desesperación, escuché el susurro tranquilo y tenso de mi esposo. Él apretó sus labios justo contra mi oído, sus palabras apenas audibles. Silencio. No saben lo que hay detrás de esa pared. Las palabras de mi esposo atravesaron la penumbra, y me quedé inmóvil, escuchando. Sobre nuestras cabezas, resonaron los pasos pesados y rápidos de Travante, seguidos por los pasos más ligeros y apresurados de Kesia. La puerta principal se cerró de golpe con tanta fuerza que un eco apagado rodó por el sótano. Un momento de silencio y luego llegó el sonido de un motor arrancando, alejándose rápidamente y desvaneciéndose. Se habían ido. Nos quedamos solos en el frío y resonante silencio de nuestra propia casa, encerrados en su vientre de piedra. Ayúdame, dijo Cornelius con voz ronca. Su voz era débil, pero había una persistencia de acero en ella que no reconocía. Lo ayudé a levantarse. Su cuerpo temblaba de debilidad y frío. Lentamente, paso a paso, descendimos por los escalones desconchados hasta el suelo de tierra. Olía a las verduras rancias que solíamos almacenar, a arcilla húmeda y a olvido. La única fuente de luz era una delgada franja que se filtraba desde debajo de la puerta de arriba. En esta tenue penumbra, apenas podía distinguir las formas de viejos estantes cubiertos de telarañas y frascos vacíos apilados en un rincón. Cornelius me llevó no a los estantes, sino a la pared del fondo, a la misma mampostería de los cimientos.
Se apoyó contra las piedras ásperas y húmedas, respirando con dificultad. Aquí, susurró. Mi padre me lo mostró cuando tenía 18 años. Dijo, era para el caso más extremo. Pensé que nunca llegaría. Pasó el hombro a lo largo de la pared, buscando algo al tacto en la penumbra. Finalmente, se detuvo. Aquí, presiona. No tengo fuerza. Toqué la piedra a la que señalaba. Uno de los bloques rugosos de granito parecía no ser diferente de los demás. Pero cuando presioné más fuerte, cedió, deslizándose hacia adentro con un suave sonido de raspado. Detrás de ella, se abrió un vacío negro y cuadrado. Dentro de este nicho, algo oscuro yacía escondido. Metí los dedos y sentí un metal frío y liso. Era una pequeña caja de hojalata, una vieja lata de tabaco, del tipo popular en mi infancia. La saqué. Era ligera, casi sin peso. Regresamos a los escalones y nos sentamos uno al lado del otro. Cornelius tomó la caja de mis manos. Sus dedos lucharon durante mucho tiempo con el simple pestillo. Finalmente, con un clic suave, la tapa se abrió. Esperaba ver cualquier cosa. Viejas fotografías, quizás algunas monedas de oro escondidas por mi suegro para tiempos difíciles. Pero adentro no había nada brillante. Solo unos pocos papeles amarillentos doblados en 4. Cornelius sacó el documento superior y lo desplegó. Incluso en esta tenue luz, vi el sello oficial y la tinta violeta descolorida. Era un certificado de nacimiento. Léelo, dijo Cornelius. Tomé el papel. Era frágil como una hoja de otoño. El nombre escrito en caligrafía me era desconocido. Cassius Thorne, lugar de nacimiento, un hospital penitenciario en Mississippi, un lugar del que solo había escuchado historias terribles. Nombre de la madre, tachado. Nombre del padre, Orion Thorne. No entiendo, susurré, mirando a mi esposo. Ese soy yo, dijo en voz baja. Ese es mi verdadero nombre. Algo se quebró dentro de mí. Durante 40 años, había vivido con Cornelius Dubois, hijo del estimado doctor Dubois, heredero de una familia famosa. Y ahora, esta frágil hoja de papel me decía que no conocía al hombre con quien había compartido una cama, criado un hijo, construido una vida. Sacó el siguiente documento, un decreto de adopción. Cassius Thorne, adoptado por el ciudadano Dubois, Langston James. Al nuevo hijo se le asigna el apellido Dubois y el nombre Cornelius. Todo estaba certificado con sellos oficiales y secos. El último objeto en la caja no era un papel oficial, sino una carta escrita con la letra familiar y segura de mi suegro. Cornelius me la entregó. Hijo, leí mentalmente, esforzándome por distinguir las palabras en la oscuridad. Si estás leyendo esto, significa que han llegado tiempos oscuros y es probable que yo ya no esté. Nunca te dije toda la verdad, temiendo que rompiera tu vida. Tu padre, Orion Thorne, fue un científico brillante, un hombre honesto y valiente. Pero en nuestro país, la honestidad y el coraje a menudo se convierten en un crimen. Fue calumniado, etiquetado como una amenaza para la seguridad nacional, un traidor, y pereció en prisión. Yo era su amigo y colega. Le prometí que no dejaría que su hijo se perdiera. Te adopté, te di mi nombre, mi familia, para protegerte, para borrar la marca del hijo de un traidor. Vive con dignidad, Cornelius. Lleva el apellido Dubois con honor, pero nunca olvides que sangre corre por tus venas. La sangre de un hombre valiente. Leí hasta el final y doblé la carta lentamente. El frío que había comenzado en el sótano ahora venía de adentro. Me heló hasta los huesos. Todos estos años, Cornelius vivió con este secreto. Temía la sombra del pasado. Protegió un nombre que no era suyo por derecho de nacimiento. Y Travante, nuestro hijo, construyó toda su vida, todo su orgullo sobre este nombre. Se jactaba de su abuelo, el doctor, su linaje, su herencia, una herencia que no existía por sangre. Todo el dolor, toda la humillación de los últimos años, todos los insultos que había tragado como una medicina amarga. Todo eso de repente se comprimió en un solo punto en mi pecho. Pero no explotó en un grito o en lágrimas. Se congeló, convirtiéndose en un cristal helado, perfectamente claro. Y en sus facetas frías, vi todo con una claridad deslumbrante. Yo era una archivista. Trabajaba con documentos, con hechos, con historias que la gente intentaba olvidar o reescribir. Conocía el valor de la verdad encerrada en papeles amarillentos. Y lo que sostenía ahora no era solo un secreto familiar. Era un arma. Era poder. Poder absoluto y innegable. Nos sentamos en la oscuridad durante 2, quizás 3 horas. El tiempo perdió su fluir. Cornelius se adormeció, apoyando su cabeza en mi hombro, agotado por la tensión. Yo permanecí inmóvil, mirando fijamente la oscuridad, y mi mente, por primera vez en años, funcionó con precisión y silencio, como una máquina bien engrasada. Un plan se formó por sí mismo, lógico y frío.
Finalmente, se escuchó ruido arriba. El cerrojo se corrió con un sonido áspero. La puerta se abrió de golpe y una luz brillante me dio en los ojos. Travante estaba en el umbral. Su rostro era de satisfacción. Bueno, ¿lo han pensado bien?, preguntó con un desdén. Padre, ¿se siente mal? ¿Debo llamar a una enfermera? Claramente estaba fingiendo magnanimidad. Era parte de su juego. Sí, dije, levantándome. Mi voz sonó firme y calmada, sorprendiéndome a mí misma. Él necesita cuidados. Dame el teléfono. Haré una llamada. Se sintió momentáneamente confundido por mi sumisión, pero luego sonrió con suficiencia, entregándome su móvil. Toma, una llamada para arreglar una enfermera y nada de tonterías. Tomé el dispositivo, su calor contrastaba con el frío de mis dedos. No busqué un número en la lista de contactos. Lo sabía de memoria. Hace unos años, había leído un artículo en la revista Essence sobre una abogada especializada en casos familiares complejos y herencias. La describían como una especialista brillante e intransigente. Memoricé su nombre por si acaso, y resultó que no fue en vano. Marcó el número con calma. Travante me miraba desde arriba, esperando escuchar mi conversación con algún servicio de cuidado. Una voz femenina y nítida respondió al teléfono. Vida Sterling al habla. Señorita Sterling, buenas tardes, dije con la misma ecuanimidad y claridad. Mi nombre es Idella Dubois. Necesito su ayuda con urgencia. Concerté una reunión con Beta Sterling y, sin cambiar la expresión, devolví el teléfono a mi hijo. Lo tomó con una curiosidad perezosa, desplazando la pantalla para verificar a quién había llamado. El número era desconocido, sin nombre. Aparentemente decidió que era una agencia de cuidado, y una satisfacción completa se reflejó en su rostro. Había ganado. La vieja madre estaba rota y se había sometido. Buena chica, soltó, más para sí mismo que para mí. Una decisión sensata. Vamos, Kesia, ayudemos al padre a levantarse. No es apropiado que se siente en los escalones. Ayudaron a Cornelius a su habitación con ese cuidado exagerado y ostentoso que lastima los ojos por su falsedad. Lo arroparon en la cama, ajustaron la manta. Kesia incluso trajo un vaso de agua. Estaban representando una obra de vencedores magnánimos, y yo era su principal audiencia. Los observé en silencio, y confundieron mi silencio con capitulación. Ese fue su primer y principal error. En los días siguientes, un silencio extraño y antinatural reinó en la casa. Cumplí mis deberes con precisión mecánica, cocinando caldos para Cornelius, limpiando habitaciones, lavando la ropa. Me movía por la casa como un fantasma, una sombra de mí misma, y esto les venía perfectamente. Dejaron de notarme, como quien nota un mueble viejo. Me convertí en parte del mobiliario, conveniente y muda. Y esto me dio lo que no tenía antes, la oportunidad de escuchar y ver. Dejaron de esconderse. Decidieron que podían hablar de todo frente a mí. Después de todo, un espíritu quebrantado es incapaz de resistencia. Una mañana, durante el desayuno, mientras servía galletas en silencio, Kesia, hojeando alguna revista glamorosa, le dijo a Travante: cariño, he estado pensando. Esa pared entre la sala de estar y el estudio del padre. No es de carga. Si la derribamos, tendremos un espacio enorme, un estudio. Podemos poner una barra de mármol blanco justo aquí. Me quedé inmóvil por un momento con la sartén. La pared que ella quería demoler. El escritorio de mi suegro estaba contra esa pared, donde escribió sus últimos diarios médicos. Contra esa pared, Cornelius le enseñó al pequeño Travante a escribir sus primeras letras. Allí, en el papel tapiz, si miraba de cerca, todavía podía distinguir una leve marca de lápiz. La estatura de nuestro hijo a los 5 años. Ella hablaba de ello como si fuera solo un obstáculo molesto en el camino a una barra. Gran idea, respondió Travante, sin levantar la vista de su café. El estudio estará libre pronto de todos modos. ¿Y la biblioteca? Bueno, los libros se pueden vender como chatarra o reciclar. ¿Quién los lee hoy en día? Reciclar libros que mi suegro coleccionó toda su vida. Ediciones raras sobre historia negra. Volúmenes encuadernados en cuero con dorados, libros firmados por las grandes mentes del Renacimiento de Harlem, reciclados. Coloqué el plato de galletas en la mesa. Mis movimientos eran fluidos. Ni un músculo de mi rostro se estremeció, pero dentro de mí algo se quebró y se desprendió. La última ilusión materna de que aún quedaba algo en mi hijo del niño que escuchaba embelesado cuando su abuelo le leía en voz alta. Vieron mi calma y la confundieron con apatía, con desapego senil. No entendían que esta era la calma de un cirujano que estudia con fría atención la tabla de un órgano enfermo antes de tomar un bisturí. Cada palabra, cada gesto, era para mí un síntoma de una enfermedad, su enfermedad, cuyo nombre era codicia y vanidad. El apogeo de su engaño llegó el martes por la noche. Se acercaron a mí mientras yo estaba sentada junto a la cama de Cornelius.
leyéndole poemas viejos en voz alta. Entraron con las mismas caras serias y preocupadas que padre me lo mostró cuando tenía 18 años. Dijo, era para el caso más extremo. Pensé que nunca llegaría. Pasó el hombro a lo largo de la pared, buscando algo al tacto en la penumbra. Finalmente, se detuvo. Aquí, presiona. No tengo fuerza. Toqué la piedra a la que señalaba. Uno de los bloques rugosos de granito parecía no ser diferente de los demás. Pero cuando presioné más fuerte, cedió, deslizándose hacia adentro con un suave sonido de raspado. Detrás de ella, se abrió un vacío negro y cuadrado. Dentro de este nicho, algo oscuro yacía escondido. Metí los dedos y sentí un metal frío y liso. Era una pequeña caja de hojalata, una vieja lata de tabaco, del tipo popular en mi infancia. La saqué. Era ligera, casi sin peso. Regresamos a los escalones y nos sentamos uno al lado del otro. Cornelius tomó la caja de mis manos. Sus dedos lucharon durante mucho tiempo con el simple pestillo. Finalmente, con un clic suave, la tapa se abrió. Esperaba ver cualquier cosa. Viejas fotografías, quizás algunas monedas de oro escondidas por mi suegro para tiempos difíciles. Pero adentro no había nada brillante. Solo unos pocos papeles amarillentos doblados en 4. Cornelius sacó el documento superior y lo desplegó. Incluso en esta tenue luz, vi el sello oficial y la tinta violeta descolorida. Era un certificado de nacimiento. Léelo, dijo Cornelius. Tomé el papel. Era frágil como una hoja de otoño. El nombre escrito en caligrafía me era desconocido. Cassius Thorne, lugar de nacimiento, un hospital penitenciario en Mississippi, un lugar del que solo había escuchado historias terribles. Nombre de la madre, tachado. Nombre del padre, Orion Thorne. No entiendo, susurré, mirando a mi esposo. Ese soy yo, dijo en voz baja. Ese es mi verdadero nombre. Algo se quebró dentro de mí. Durante 40 años, había vivido con Cornelius Dubois, hijo del estimado doctor Dubois, heredero de una familia famosa. Y ahora, esta frágil hoja de papel me decía que no conocía al hombre con quien había compartido una cama, criado un hijo, construido una vida. Sacó el siguiente documento, un decreto de adopción. Cassius Thorne, adoptado por el ciudadano Dubois, Langston James. Al nuevo hijo se le asigna el apellido Dubois y el nombre Cornelius. Todo estaba certificado con sellos oficiales y secos. El último objeto en la caja no era un papel oficial, sino una carta escrita con la letra familiar y segura de mi suegro. Cornelius me la entregó. Hijo, leí mentalmente, esforzándome por distinguir las palabras en la oscuridad. Si estás leyendo esto, significa que han llegado tiempos oscuros y es probable que yo ya no esté. Nunca te dije toda la verdad, temiendo que rompiera tu vida. Tu padre, Orion Thorne, fue un científico brillante, un hombre honesto y valiente. Pero en nuestro país, la honestidad y el coraje a menudo se convierten en un crimen. Fue calumniado, etiquetado como una amenaza para la seguridad nacional, un traidor, y pereció en prisión. Yo era su amigo y colega. Le prometí que no dejaría que su hijo se perdiera. Te adopté, te di mi nombre, mi familia, para protegerte, para borrar la marca del hijo de un traidor. Vive con dignidad, Cornelius. Lleva el apellido Dubois con honor, pero nunca olvides que sangre corre por tus venas. La sangre de un hombre valiente. Leí hasta el final y doblé la carta lentamente. El frío que había comenzado en el sótano ahora venía de adentro. Me heló hasta los huesos. Todos estos años, Cornelius vivió con este secreto. Temía la sombra del pasado. Protegió un nombre que no era suyo por derecho de nacimiento. Y Travante, nuestro hijo, construyó toda su vida, todo su orgullo sobre este nombre. Se jactaba de su abuelo, el doctor, su linaje, su herencia, una herencia que no existía por sangre. Todo el dolor, toda la humillación de los últimos años, todos los insultos que había tragado como una medicina amarga. Todo eso de repente se comprimió en un solo punto en mi pecho. Pero no explotó en un grito o en lágrimas. Se congeló, convirtiéndose en un cristal helado, perfectamente claro. Y en sus facetas frías, vi todo con una claridad deslumbrante. Yo era una archivista. Trabajaba con documentos, con hechos, con historias que la gente intentaba olvidar o reescribir. Conocía el valor de la verdad encerrada en papeles amarillentos. Y lo que sostenía ahora no era solo un secreto familiar. Era un arma. Era poder. Poder absoluto y innegable. Nos sentamos en la oscuridad durante 2, quizás 3 horas. El tiempo perdió su fluir. Cornelius se adormeció, apoyando su cabeza en mi hombro, agotado por la tensión. Yo permanecí inmóvil, mirando fijamente la oscuridad, y mi mente, por primera vez en años, funcionó con precisión y silencio, como una máquina bien engrasada. Un plan se formó por sí mismo, lógico y frío. Finalmente, se escuchó ruido arriba.
El cerrojo se corrió con un sonido áspero. La puerta se abrió de golpe y una luz brillante me dio en los ojos. Travante estaba en el umbral. Su rostro era de satisfacción. Bueno, ¿lo han pensado bien?, preguntó con un desdén. Padre, ¿se siente mal? ¿Debo llamar a una enfermera? Claramente estaba fingiendo magnanimidad. Era parte de su juego. Sí, dije, levantándome. Mi voz sonó firme y calmada, sorprendiéndome a mí misma. Él necesita cuidados. Dame el teléfono. Haré una llamada. Se sintió momentáneamente confundido por mi sumisión, pero luego sonrió con suficiencia, entregándome su móvil. Toma, una llamada para arreglar una enfermera y nada de tonterías. Tomé el dispositivo, su calor contrastaba con el frío de mis dedos. No busqué un número en la lista de contactos. Lo sabía de memoria. Hace unos años, había leído un artículo en la revista Essence sobre una abogada especializada en casos familiares complejos y herencias. La describían como una especialista brillante e intransigente. Memoricé su nombre por si acaso, y resultó que no fue en vano. Marcó el número con calma. Travante me miraba desde arriba, esperando escuchar mi conversación con algún servicio de cuidado. Una voz femenina y nítida respondió al teléfono. Vida Sterling al habla. Señorita Sterling, buenas tardes, dije con la misma ecuanimidad y claridad. Mi nombre es Idella Dubois. Necesito su ayuda con urgencia. Concerté una reunión con Beta Sterling y, sin cambiar la expresión, devolví el teléfono a mi hijo. Lo tomó con una curiosidad perezosa, desplazando la pantalla para verificar a quién había llamado. El número era desconocido, sin nombre. Aparentemente decidió que era una agencia de cuidado, y una satisfacción completa se reflejó en su rostro. Había ganado. La vieja madre estaba rota y se había sometido. Buena chica, soltó, más para sí mismo que para mí. Una decisión sensata. Vamos, Kesia, ayudemos al padre a levantarse. No es apropiado que se siente en los escalones. Ayudaron a Cornelius a su habitación con ese cuidado exagerado y ostentoso que lastima los ojos por su falsedad. Lo arroparon en la cama, ajustaron la manta. Kesia incluso trajo un vaso de agua. Estaban representando una obra de vencedores magnánimos, y yo era su principal audiencia. Los observé en silencio, y confundieron mi silencio con capitulación. Ese fue su primer y principal error. En los días siguientes, un silencio extraño y antinatural reinó en la casa. Cumplí mis deberes con precisión mecánica, cocinando caldos para Cornelius, limpiando habitaciones, lavando la ropa. Me movía por la casa como un fantasma, una sombra de mí misma, y esto les venía perfectamente. Dejaron de notarme, como quien nota un mueble viejo. Me convertí en parte del mobiliario, conveniente y muda. Y esto me dio lo que no tenía antes, la oportunidad de escuchar y ver. Dejaron de esconderse. Decidieron que podían hablar de todo frente a mí. Después de todo, un espíritu quebrantado es incapaz de resistencia. Una mañana, durante el desayuno, mientras servía galletas en silencio, Kesia, hojeando alguna revista glamorosa, le dijo a Travante: cariño, he estado pensando. Esa pared entre la sala de estar y el estudio del padre. No es de carga. Si la derribamos, tendremos un espacio enorme, un estudio. Podemos poner una barra de mármol blanco justo aquí. Me quedé inmóvil por un momento con la sartén. La pared que ella quería demoler. El escritorio de mi suegro estaba contra esa pared, donde escribió sus últimos diarios médicos. Contra esa pared, Cornelius le enseñó al pequeño Travante a escribir sus primeras letras. Allí, en el papel tapiz, si miraba de cerca, todavía podía distinguir una leve marca de lápiz. La estatura de nuestro hijo a los 5 años. Ella hablaba de ello como si fuera solo un obstáculo molesto en el camino a una barra. Gran idea, respondió Travante, sin levantar la vista de su café. El estudio estará libre pronto de todos modos. ¿Y la biblioteca? Bueno, los libros se pueden vender como chatarra o reciclar. ¿Quién los lee hoy en día? Reciclar libros que mi suegro coleccionó toda su vida. Ediciones raras sobre historia negra. Volúmenes encuadernados en cuero con dorados, libros firmados por las grandes mentes del Renacimiento de Harlem, reciclados. Coloqué el plato de galletas en la mesa. Mis movimientos eran fluidos. Ni un músculo de mi rostro se estremeció, pero dentro de mí algo se quebró y se desprendió. La última ilusión materna de que aún quedaba algo en mi hijo del niño que escuchaba embelesado cuando su abuelo le leía en voz alta. Vieron mi calma y la confundieron con apatía, con desapego senil. No entendían que esta era la calma de un cirujano que estudia con fría atención la tabla de un órgano enfermo antes de tomar un bisturí. Cada palabra, cada gesto, era para mí un síntoma de una enfermedad, su enfermedad, cuyo nombre era codicia y vanidad. El apogeo de su engaño llegó el martes por la noche. Se acercaron a mí mientras yo estaba sentada junto a la cama de Cornelius, leyéndole poemas viejos en voz alta.
Entraron con las mismas caras serias y preocupadas que